Bien, rápidamente vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la ingesta de hidratos de carbono en deportes de prestación intermitente, especialmente haciendo salvedad a lo que es el baloncesto. Eh, Inicialmente tenemos que comenzar hablando acerca de lo que son los deportes acíclicos de prestación intermitente, que son aquellos que se caracterizan por un cambio constante e inestable en lo que es la actividad motora, o por una variedad exclusiva de las características dinámicas y espacios temporales de los movimientos, influidos principalmente por lo que son los aspectos técnicos, tácticos y estratégicos, y también en los reglamentarios. En otras palabras, podemos definirlo, por ejemplo, los que son cíclicos, por ejemplo, los deportes como es natación, los deportes como es el atletismo, son deportes en los cuales se repite un movimiento continuamente una y otra vez, prácticamente una misma intensidad. Los deportes acíclicos, como su nombre lo indican, son deportes en los cuales la intensidad es variable y obviamente los movimientos dentro del deporte o dentro del campo de juego, vamos a ver ahorita, están influidos especialmente por la dinámica del juego. Por ende, cuando hablemos más adelante acerca de los sistemas de energía en la prestación intermitente, vamos a ver que hay múltiples utilizaciones de los sistemas de bioenergía. En cuanto a la clasificación de los deportes intermitentes, podemos definirlo principalmente en diferentes deportes. Según Jokenstrup en el 2015, conjuntamente con Baker y Rowland, hicieron este estudio que se llama Efectos agudos de los de la suplementación con hidratos de carbono en deportes intermitentes. Y nos damos cuenta cómo ellos lo definen. Principalmente, fíjense aquí, hablando sobre endurance-based field sports, o sea, cuando hablamos de field sports, estamos hablando de deporte de campo, lo cual hay endurance, fíjense cómo el soccer, el, uh, el hockey, el lacrosse, por el tipo de deporte, principalmente por el tamaño del campo, la distancia recorrida y obviamente la actividad continua y las velocidades variables, lo clasifican dentro de un endurance, de un deporte de campo. Obviamente, los deportes de court o de deportes de cancha, aquí hablamos de field, o sea, de campo, y aquí hablamos de cancha, los deportes de cancha ya entramos al baloncesto, y obviamente fíjense que el área es más pequeña, hay una duración más corta del juego, y hay sustituciones reversibles conjuntamente con tiempos pedidos. Ya los otros están hablando sobre deportes de poder o field power sports, como es el fútbol americano, el rugby, los deportes de bateo, como son el béisbol, softball y el cricket, obviamente, donde hay una demanda energética mucho menor que en el deporte que nos vamos a hablar ahora mismo, que es el deporte, el baloncesto, que es parte de los deportes de cancha. Rápidamente, ¿cuáles son los tópicos principales que vamos a hablar hoy? Número uno, ingesta de hidratos de carbono es una de las prácticas más frecuentes de los deportistas involucrados en el proceso de entrenamiento, con el objetivo principalmente de incrementar lo que es el rendimiento y las mejoras adaptativas celulares y para prevenir estados de fatiga crónica y aguda durante la práctica y la competición. Importantísimo esto. Tenemos que considerar varias cosas, principalmente los aspectos como la reserva de glucógeno. Recuerden que el azúcar, la glucosa se guarda en nuestro cuerpo en forma de glucógeno a nivel de músculo e hígado. Más adelante vamos a tocar ese tema. Y esas reservas son finitas. Obviamente cuando utilizamos ya sea en entrenamiento durante práctica deportiva, esas reservas bajan y hay que reponerlas. ¿Y cómo las reponemos? Con glucosa. Lo vamos a ver más adelante. Principalmente con ingesta de hidratos de carbono. Varios estudios demuestran que la ingesta de glucosa durante lo que son los periodos de entrenamiento mejoran el rendimiento tanto en esfuerzos de resistencia aeróbica a la fuerza como en esfuerzos de prestación intermitente, que es lo que vamos a hablar hoy. En esfuerzos de resistencia prolongado también mejora y mantiene un elevado nivel de glucosa circulante, ayuda principalmente a una mejor performance. Importantísimo esto. La importancia principalmente es prescribir los hidratos de carbono por kilogramo de peso, que hacerlo ya eso para los profesionales de nutrición, y evitar hacerlo por porcentajes. Y obviamente también importante la ingesta, conjuntamente con el tipo de entrenamiento, las horas de entrenamiento y el timing. El timing, vamos a ver más adelante, es
en qué momento es importante consumir esos hidratos para lo que es el performance deportivo. Algo importante es la combinación de esos hidratos de carbono con proteínas. Vamos a ver ciertas evidencias. Hay estudios que hablan y evidencias en los cuales hay una mejor asimilación de los hidratos de carbono post ejercicio, cuando se consumen principalmente unidos a proteínas. Principalmente pueden ser, vamos a ver ahorita que pueden ser, por ejemplo, batidos que tengan, por ejemplo, banano con leche descremada, pudiera ser una opción, pero también en dado caso, si se tiene acceso a lo que es proteína de suero de leche conjuntamente con alguna fruta, se pudiera utilizar. Obviamente, hay, vamos a ver más adelante, estudios que ayudan a lo que es la evidencia científica detrás de esto. También hay consenso de que se deben predominar los hidratos de carbono en la alimentación diaria con una moderación de la ingesta de las proteínas. Importantísimo esto porque las proteínas y las grasas como consecuencia van a producir lo que es saciedad temprana. Si tenemos una dieta hiperproteica, vamos a producir saciedad temprana con la ingesta excesiva de proteína y por ende no vamos a suplir las necesidades de hidratos de carbono, vamos a consumir menos hidratos y por ende no vamos a llenar lo que son las demandas glucogénicas. Importantísimo eso. Entonces, la ingesta diaria debe de fraccionarse mediante el uso principalmente en atletas, obviamente, de 4 comidas principales, sumadas principalmente de 2, 3 o 4 colaciones o meriendas o refrigerios adicionales, que lo vamos a ver en un rato. Importante, los niveles y la dinámica de la supercompensación de glucógeno están condicionadas principalmente por la composición de los alimentos luego de la actividad física y algo muy importante que vamos a tomar ahorita, que es las zonas de entrenamiento, principalmente zona 0, zona 1, que son las zonas que ayudan principalmente a esa recomposición de glucógeno, que son actividad física de recuperación entre esfuerzos, que lo vamos a ver ahorita. Rápidamente, fíjense aquí la supercompensación glucogénica y composición del alimento post ejercicio. Fíjense que aquí tenemos, en este paréntesis, tenemos 2 horas de actividad física. Y luego de las 2 horas de actividad física, ¿cómo se reponen esos hidratos? Este cuadro que está aquí demuestra lo que se llama metabolic window o ventana metabólica, principalmente en las primeras 2 horas de entrenamiento, 2 horas post entrenamiento. Fíjense cómo tenemos principalmente aquí una dieta alta en grasa y proteína. Aquí tenemos una alimentación, un no food, no alimentación. Aquí tenemos una alimentación principalmente alta en hidratos de carbono. ¿Qué pasa con esto? Fíjense cómo se disminuye en estas 2 horas de actividad física lo que son la cantidad de glucógeno intramuscular. Ese glucógeno se disminuye, pero luego de esto, fíjense cómo si se hace una dieta alta en hidratos de carbono, vamos a ver ahorita los numeritos, en las primeras 2 horas se produce un 30% de super o reganancia de ese glucógeno. Algo importante, fíjense cómo en estas primeras 2 horas se produce el 30%, pero obviamente si seguimos más adelante, en las primeras 10 horas se produce lo que es un 50% la compensación de lo que es el glucógeno perdido. Importantísimo esto que tengamos esto pendiente porque si inmediatamente luego de una práctica o entrenamiento no damos un aporte de hidratos de carbono, vamos a perder esa ventana metabólica que evidencia ese 30% de ganancia y por ende vamos a producir un vaciamiento de glucógeno. Fíjense cómo ya a las 24 horas tenemos un 65% de la reposición glucogénica y ya a las 48 horas prácticamente un 100%. Algo importante. Este glucógeno que entra en estas primeras horas es de una fase rápida. Entra rápidamente al sistema a supercompensar esto. Algo importante con esto es que fíjense cómo por ejemplo, terminamos una práctica, podemos utilizar lo que hablamos anteriormente, un batido de frutas puede ser una proteína de suero de leche o puede ser leche descremada para tener lo que es, vamos a hablar ahorita de la evidencia detrás, tener la parte del apego, lo que son las proteínas conjuntamente con los hidratos. Y obviamente, luego de la práctica en horarios de la mañana, tenemos a mediodía, podemos realizar el almuerzo. En el almuerzo, alto en hidratos, mire cómo podemos compensar el 50%. Eso es sumamente importante tenerlo pendiente, principalmente para personas o atletas que hacen dobles sesiones de entrenamiento, que entrenan tanto en horario de la mañana como en horario de la tarde. Número uno, el entrenamiento debe de ser totalmente diferente. Recuerden que aquí
Si hacemos un entrenamiento fuerte de vaciamiento glucogénico, el entrenamiento en la tarde debe de ir acompañado de actividad principalmente en zona 1, que es una zona de recuperación de glucógeno, que lo vamos a tratar más adelante. Bien, la ingesta de hidratos de carbono, principalmente en las primeras, las 3 a 5 horas antes del ejercicio, es fundamental y sirve para muchas cosas. Pero dentro de las funciones más importantes es la compensar principalmente lo que son las caídas de la reserva glucogénica a nivel hepático. Paso a explicar. Durante la noche, independientemente que nosotros estamos durmiendo, nuestro cuerpo sigue sus funciones corporales normales y debemos de, cuando despertamos, obviamente, y si nos vamos a entrenar o en ayunas o con bajos hidratos de carbono, podemos producir caída de las reservas de glucógeno, principalmente del hígado. El hígado, tanto en el hígado como en músculos, recordemos que se almacena glucógeno. Ese glucógeno almacenado en el hígado va a producir lo que se llama push hepático. El push hepático es la capacidad que tiene ese glucógeno para mantener glicemia. Eso es importante principalmente en las personas que hacen ejercicio con hidratos de carbono bajo y que producen hipoglucemia, esos mareos. Bajó el azúcar, sí, eso mismo. Se fue sin entrenar, se fue sin consumir los requerimientos energéticos adecuados, y entonces hizo una hipoglucemia. Algo importante es que, por ejemplo, si vamos a competición, que lo vamos a tratar ahorita, lo ideal es comer 3 horas antes. Si usted tiene juego a las 4 de la tarde, coma bien a la 1, 12 del mediodía y luego haga un protocolo de hidratación 60 minutos antes de la actividad física, pero no coma 1 hora antes, porque cuando, y lo vamos a ver más adelante, hay cuando se ingiere hidratos de carbono pre-actividad física, ya sea pre-entrenamiento, en momentos muy cerca o pre-competición, puede haber hipoglicemia. ¿Por qué? Porque se activa lo que es la hormona que se llama insulina y puede producir hipoglicemia. Puede producir obnubilación y sensación de mareo. Tenemos que tener eso muy pendiente. Bien, aquí están algunos textos, fíjense aquí algunos estudios para quien quiera buscarlo, puede buscar y no podemos discutir eso más adelante. Bien, en cuanto a la ingesta, ¿cuál sería la ingesta y el uso de los hidratos de carbono durante el ejercicio? Lo principal es, número 1, mejorar la resistencia y los diferentes tipos de performance deportivo. Número 2, mantener los niveles de azúcar y aumentar la tasa de oxidación de hidratos. Número 3, realizar lo que se llama sparing effect o ahorro glucogénico a nivel del hígado para que no se produzcan hipoglicemia. Generar otro ahorro a nivel de glucógeno muscular que se llama también sparing effect tipo 2. Ese es importante porque si yo le doy, si yo tengo si entro más glucógeno, voy a utilizar el glucógeno que entré directamente y luego el muscular, que lo vamos a ver más adelante en un estudio, se va a utilizar en etapas posteriores en el juego, voy a tener mayor capacidad de resistencia. Obviamente, promover lo que es la resíntesis de glucógeno durante el ejercicio de baja intensidad, que lo hagamos ahorita, y mantiene los niveles de algo importante, que cuando se mantienen esos niveles glucogénicos, esos niveles de glucosa en sangre, vamos a mantener no solamente un mejor performance, sino que vamos a tener lo que son los niveles técnicos, tácticos, deportivos y principalmente vamos a disminuir lo que es la sensación subjetiva a la fatiga. O sea, mejora nuestro sistema nervioso central, principalmente mejorando lo que tiene que ver con la concentración, balón compañero, balón rival, disminuyendo los márgenes de errores y mejorando lo que es el performance deportivo conjuntamente con los gestos técnicos y la performance. Entonces, factores que influyen sobre la tasa de resíntesis rápidamente. La cantidad de carbohidratos que consumamos, el timing, en qué tiempo lo consumimos, el tipo de carbohidrato, que de eso vamos a hablar ahorita, y la ingesta de hidratos de carbono combinado con proteína, conjuntamente con la actividad física de regeneración. Eso es post ejercicio. Hay algo importante que los niveles en la dinámica de la supercompensación, que lo vimos ahorita en el otro gráfico, están condicionados principalmente por el plan alimentario luego de entrenar y el post y el pre ejercicio, conjuntamente unidos con lo que son los ejercicios regenerativos de zona 1. Rápido, el timing y tipo de forma de ingesta, o sea, qué vamos a comer y a qué hora la vamos a comer.
Según dice la evidencia, según habla el Journal Sport Medicine en el 2000, dijeron que la mayor tasa de resíntesis se produce cuando se ingiere entre 1 a 1,2 gramos por kilo de peso de hidrato, lo más rápidamente posible después del esfuerzo, después que usted entrenó en la primera hora, inmediatamente entrenó ahí mismo. Recuerden esa ventana anabólica. Actualmente se recomienda combinarlo con 0,4 gramos por kilo de peso de proteína. ¿Por qué? Porque acelera lo que es la velocidad de síntesis de glucógeno. Un shake de proteína o una batida de banano, por ejemplo, puede ser fresa también con leche descremada. Pudiera ser un post-workout luego de entrenar o puede ser luego de competir también. Varias ingestas frecuentes en las primeras horas post esfuerzo parecen ser más efectivas que una ingesta única. Importante. Usted se debe su batido, pero no haga una ingesta masiva. No llegue a su casa y dé un ejemplo, sino que usted varias ingestas luego de la actividad física resulta mejor que hacer una sola comida gigantesca, porque principalmente ayuda a una mejor absorción. Recuerden que cuando ustedes hacen actividad física a nivel del intestino se va a producir lo que se llama intolerancia gástrica. Y esa intolerancia, si usted arranca y come mucho, obviamente va a haber un problema a nivel intestinal y no va a haber una buena absorción, una absorción eficaz. Entonces, las bebidas o semisólidos fácilmente absorbibles, principalmente a temperatura de 10 grados centígrados, especialmente intrajuego. Consuma comas, pueden ser de maltodextrina, que lo utilizan principalmente los atletas de maratón, intrajuego, consuma bebida deportiva, no voy a decir marca porque no me están patrocinando, pero las bebidas deportivas son fundamentales. Algo importante, las bebidas o alimentos con fructosa, comer fruta, solo tiene un 68% de la velocidad de resíntesis, comparado principalmente con glucosa, sucrosa o maltodextrina. Así que tenemos eso muy pendiente, conjuntamente con la intolerancia gástrica que les mencioné. Entonces, el comienzo de la reposición de los hidratos entre la primera 1 a 2 horas post esfuerzo reduce principalmente lo que es la fase sensible. O sea que inmediatamente terminamos de entrenar o de competir, debemos de reponer esos hidratos. Fíjense aquí, esos cuadritos serían los hidratos de carbono. Aquí tenemos la suplementación con hidratos y aquí tenemos el aumento de glucógeno, la síntesis. Fíjense cómo solamente si se da hidratos de carbono solo, llegamos prácticamente a un 6, a un 5 o 6 milimoles por litro por hora, milimoles gramos por hora, pero si lo acompañamos de proteína, fíjense cómo podemos llegar a un 7 prácticamente. Así que las proteínas conjuntamente con los hidratos son fundamentales. Aquí están los estudios que la valen. Fíjense cómo Van Loon en el año 2000 hizo un estudio con hidrolizados de proteína, o sea, con whey protein. Fíjense cómo luego de un post-entrenamiento, luego de entrenar o luego de competir, se suplementó solamente con 0,8 gramos por kilogramo de peso hora de hidratos de carbono al atleta. Y obviamente tuvo una compensación prácticamente de un 100. Pero cuando a ese 0,8 gramos por kilo se le puso 0,0 gramos de proteína, fíjense cómo de un 100 subió prácticamente a un 200, prácticamente un 200, el doble. Igualmente ocurre con 1,2 gramos kilogramos por hora de hidrato solamente a 250, pero cuando se le agregó el 0,4 de proteína, casi a 300. Importantísimo ese gráfico. ¿Qué le estoy diciendo? Hidrato, pero post entrenamiento, hidrato y proteína. Importante. Entonces, rápidamente, algunas revisiones muestran que los músculos sometidos a ejercicios suaves en presencia de ingesta rica en hidrato aumenta lo que es la tasa de resíntesis, lo que hablamos ahorita. Vamos a hablar ahora de las zonas de entrenamiento. Ante ejercicios suaves asociados a dietas ricas en hidratos, una importante parte de los hidratos de carbono son utilizados a la resíntesis de glucógeno después del esfuerzo o intraesfuerzo. Importante. La velocidad de resíntesis está determinada principalmente por el aumento de una enzima, ya eso para los médicos, de glucosa, se llama glucógeno sintetasa. Algo importante, si usted entrenó en la mañana fuerte, si usted tiene doble turno, doble sesión y usted va a entrenar en la tarde usted no puede entrenar fuerte. Uno no entrena como juega, según dicen mis profesores. ¿Por qué?
porque el entrenamiento de la tarde tiene que ser un entrenamiento regenerativo. Obviamente, el entrenamiento de la mañana va seguido de su merienda o de su colación de merienda y luego del almuerzo al mediodía para que usted pueda entrenar a las 5 o 6 de la tarde, obviamente con una reposición de glucógeno prácticamente de un 40%, como vimos ahorita. Pero no solamente eso, sino que el ejercicio usted lo va a hacer con una reposición glucogénica en la alimentación, conjuntamente con ejercicios que promuevan la resíntesis, que son estos que están aquí. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, el aporte de hidrato complejo, diferentes poblaciones, fíjense como aquí, en deportes intermitentes, esos hidratos de carbono complejos deben de ser 9 gramos por kilogramo de peso día. ¿Y quiénes son esa gente? Pan, pasta, víveres, papa, batata, todo tipo de víveres, pastas, arroz, harinas, cereales, verduras y frutas. Todo ese tipo de alimentos podemos comer. Fíjense algo importante. Estas son las recomendaciones de la ingesta diaria de hidratos de carbono involucrados principalmente en las cargas y actividad física. ¿A quién vamos dirigidos nosotros? Bueno, somos atletas de alto rendimiento. Fíjense aquí baloncesto. Fíjense cómo lo describen como ejercicios en los cuales de muy alta intensidad, en los cuales se utilizan de 4 o más horas de ejercicio prolongado con intervalos de entrenamiento como lo que es el baloncesto. Fíjense cómo las recomendaciones dietarias de hidrato de carbono van entre 8 a 12 gramos por kilogramo de peso. O sea, es hidrato, conjuntamente los hidratos de carbono. Y fíjense aquí los comentarios post ejercicio, la ingesta de hidratos de carbono conjuntamente con proteínas y hidratos de carbono, comidas, meals, comidas altas en hidratos de carbono, conjuntamente con los snacks, son necesarias para la reposición glucogénica en las primeras 24 a 36 horas. Bien, esto fue en el año 2018. Fíjense aquí, Fundamental Glycogen Metabolism publicado en esta revista, se llama Nutrition Review, por Murray y Rosenberg. Bien. Importante también, fíjense aquí, Louis Burke en el 2017, fíjense cómo, qué vamos a comer. Valor de la ingesta principalmente, índice de hidratos de carbono con índice glicémico elevado. Tenemos aquí batata o papa con su piel, eh, beans, eso es, oh padre, que comemos habichuela, enriquecido tenemos pasta, cereales como el pan, eh, arroz y pan completo. Importantísimo esto, fíjense aquí. Rápido, zonas de entrenamiento, sé que los técnicos lo manejan. Las horas de entrenamiento subaeróbico, que son las principalmente, que son las regenerativas, que son estas dos señoritas, que son las recuperadoras, zona 1 y zona 2. ¿Cómo nos damos cuenta cuáles son los efectos? Mírenlo aquí. Preservar la carga de glucógeno utilizando grasa como combustible, eso se llama mecanismo ahorrador de glucógeno. Desarrolla mayor potencia para la remoción y oxidación principalmente del lactato después de el entrenamiento en la mañana, que se le dio duro al muchacho, te agarra aquí, entrenamiento zona 1 para lo que es remoción y oxidación del lactato. Desarrolla principalmente mayor capacidad aeróbica, hay una mejor adaptación a nivel de las mitocondrias, que son otro tema, y fíjense aquí cómo mantiene lo que son las bases aeróbicas, principalmente en estos jóvenes. Disminuye lo que es el tejido graso, aumenta la tasa de gluconeogénesis o gluconeosíntesis y obviamente es imprescindible para en lo que es la tolerancia al ejercicio. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en zona 1? En zona 1, número 1, respiración suave, inspira por la nariz y expira por la boca. Esa persona cuando está en ejercicio no jadea. Si está jadeando y se pone la mano en la rodilla y comienza, estamos muy rápido. Esa zona está muy alta. Fíjense cómo los niveles de lactato bajan de 2 a 3 y obviamente el combustible, desde el punto de vista metabólico que se utiliza ahí, es la grasa. Importantísimo eso. Conjuntamente con dietas altas en hidratos, estas zonas de entrenamiento van a ayudar a la reposición glucogénica y hacer lo que se llama una supercompensación de glucógeno y un mejor performance deportivo. Rápidamente, intrajuego, soluciones ricas en hidratos. Fíjense cómo hicieron un estudio, Kinderdal, en el 80, hace mucho. Usaron soluciones ricas en hidratos con solución placebo
y se dieron cuenta que las soluciones ricas en hidratos de carbono registraron mayores distancias recorridas a los jugadores, principalmente en los segundos periodos. ¿Por qué? Porque ahorraron glucógeno. Fue un efecto protector. Esa glucosa se utilizó como energía y la que estaba guardada en músculo se utilizó en los segundos tiempos. Entonces, ¿cuáles serían la estructura básica del aporte diario? Rápidamente. Deportes acíclicos como el baloncesto, en los cuales solo se compite una vez por semana, de 7 a 8 gramos por kilogramo de peso de hidrato. Obviamente, si se compiten dos o más, de 8 a 9 gramos por kilogramo de peso día. Las proteínas, si es un atleta elite, 1.5 gramos por kilogramo de peso día es fundamental. No se lleven de que hay que darle 2 gramos de proteína, no es necesario. ¿En qué sentido? Recuerden que van a producir saciedad y no se van a reponer, no se va a, se va a suprimir la ingesta de hidrato y no se va a reponer lo que son las reservas glucogénicas. Fíjense cómo la suplementación con evidencia científica para las personas, para los atletas que compiten en deportes acíclicos, complejo B, calcio y magnesio, obviamente porque tienen implicaciones especialmente en lo que es las rutas y vías metabólicas, especialmente las vitaminas del complejo B, aminoácidos de cadena ramificada, principalmente la isoleucina, leucina y valina, pero el aminoácido estrella de estos tres es la leucina. Recuerden que la leucina tiene un metabolito intermediario que se llama HMB o hidroximetilbutirato. En dado caso, si van a suplementar a sus atletas, lo ideal es que sea un comprimido en la noche, porque recuerden que estos aminoácidos actúan a nivel muscular reparando la fibra muscular después de los entrenamientos, después del juego. Y obviamente durante la noche hay mayor aumento de lo que es la GH, que es la hormona de crecimiento, conjuntamente con unas modificaciones insulínicas también, que van a ayudar a lo que es la reparación de tejido muscular y obviamente utilice ese HMB a esas horas. Entonces lo ideal es suplementarlo en la noche. Algunos prospectos de algunas marcas de suplemento hablan de que sea 2 antes y 2 después del entrenamiento, pero todavía hay evidencia que no está de acuerdo con eso. Y obviamente la suplementación con monohidrato de creatina. Recuerden que la creatina es un donador de fosfato y va a ayudar a lo que es la recomposición de esa molécula de ATP. Puntos claves rápidamente, ya estamos resumiendo. Comidas ricas en hidratos de carbono antes del ejercicio mejoran principalmente la capacidad del esfuerzo. Las bebidas con hidratos de carbono y electrolitos, bebidas deportivas ingeridas durante el ejercicio, son beneficiosos en la competición, inclusive tienen un efecto ergogénico. La ingesta de líquidos durante la competencia prolongadas ayuda principalmente a lo que es retrasar el deterioro de las habilidades motoras. O sea, no se van a deshidratar tan rápido, van a tener mejores capacidades desde el punto de vista aeróbico. Número 4. La recuperación mejora cuando se consumen aproximadamente de 50 a 80 gramos de hidrato inmediatamente después de los juegos prolongados y en los periodos posteriores, principalmente las primeras horas. Durante el entrenamiento y la competición diaria es comprobable que la recuperación mejore cuando se aumente la ingesta de hidrato, principalmente hablamos ahorita de 9 a 10 gramos. Y la rehidratación, y hago hincapié aquí, tenemos que hacer cambios en lo que es la hidratación, se logra rápidamente durante la recuperación y cuando el atleta ingiere líquidos equivalentes principalmente al 150% del peso perdido. Importantísimo. Tenemos que pesar a nuestros atletas antes de comenzar la competición y luego que termine empezarlo de nuevo. Obviamente la gran mayoría va a perder peso. ¿Por qué? Porque esa fue la cantidad de agua que perdió y tenemos que reponer esos volúmenes. Si la persona perdió 1 kilo, tenemos que reponer prácticamente de 900 a 1.2 litros de agua. Tenemos que reponer eso. Y es sumamente importante lo que es un sistema de prehidratación previo a la actividad física. Hasta aquí la intervención. Muchas gracias.